buenos Hola Ana, días. ¿cómo estás? Buenos días, ¿me oyes bien? Sí, todo bien. Qué gusto verte. No, pues yo al contrario, de verdad, cuando me di cuenta, digo, pues yo te conozco desde hace muchísimos años, la verdad es que has inspirado generaciones. Yo estudié ciencias de la comunicación y pues cuando estaba estudiando y me tocaba hacer análisis, leer las columnas, pues tú eras uno de mis autores favoritos. Muchas Entonces, gracias. no, gracias. Yo creo que le has aportado mucho a la vida democrática de México con muchos análisis y pues es por eso que hoy tenía mucho interés en que nos platiques. Aquí se está conectando pues seguidores que tengo de toda naturaleza. Son personas, algunos que sí militan en partidos políticos, otros ciudadanos normales y otros pues parte de la audiencia que nos sigue por redes sociales. Me gusta Ciudadanos. me gusta que digas algunos que militan en partidos políticos y ciudadanos normales. Sí, es que los políticos sí tenemos un poco de naturaleza extraterrestre. Singular, sin duda, sí, sí. Un poco distinto. Entonces, la verdad, querido León, es que cuando me di cuenta que me seguías en Twitter de entrada, me sentí súper halagada y después no lo podía creer. Y después dije, lo quiero buscar para que nos dirija un mensaje y nos haga sentir, a las y los mexicanos que nos escuchen, cómo podemos como reaccionar ante tanta cosa que estamos viendo en el gobierno. Porque la mayoría de los ciudadanos pues se pueden enojar en un momento, pero pues siguen su vida cotidiana y son las decisiones de los políticos que en este momento nos están gobernando, pues los que van a regir cómo va a ser nuestra realidad de ahora en adelante con esto que han determinado la nueva realidad, ¿no? Entonces, Ujú. pues con tu experiencia, que bueno, antes de empezar me gustaría presentarte, porque yo ya me arranqué. León Krause, como todos y todas los que ya están conectados saben, él es periodista, actualmente conduce los noticieros de Univisión en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Eh, es columnista de The Washington Post y diversos medios de comunicación y ha sido galardonado por varios premios Emmy. Es decir, estamos hablando con un hombre que sabe y sabe bastante. Eh, ha sido No conductor tanto, también, no ¿mande? tanto, no tanto. Ha publicado en New York, en The Washington Post, Los Angeles Times, Newsweek, perdón, The New Republic, perdón. Fue conductor de la hora 21 en Foro TV. Hay algo muy curioso que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibiste más de 1,500 cartas, superando cualquier registro anterior. Es decir, has generado mucho cariño en el público que ha seguido Mm. tu trayectoria. Y bueno, pues es un hombre que desde hace muchos años nos ha brindado justamente como un panorama bastante amplio de lo que está pasando. Y pues es por eso que hoy quería que platicáramos contigo, querido León. Al contrario, bueno, te agradezco muchísimo, qué generosa eres. Yo te sigo también con muchísimo interés, me parece que estás construyendo una carrera muy interesante, eres parte de una generación vibrante que está, creo yo, llevando el debate público en México a un tono distinto una calidad distinta, una sustancia distinta, y eso la verdad se aprecia muchísimo porque creo que algo que nos ha faltado a lo largo de los años ha sido precisamente una cultura de debate mucho más viva y vivaz. Y me parece que en los espacios que se han abierto desde hace años, entre ellos Foro TV y otros más, se han ido conquistando, um, pues eso, foros distintos que gente como tú ha ido ocupando y creo que no hay mejor manera de construir una democracia sana que mejorando nuestra cultura de debate y fomentando la tolerancia y el intercambio de ideas. Así que te agradezco mucho la invitación y te felicito también. Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que empezamos, hoy queríamos hablar justo del COVID, de cómo vamos, qué sigue para los mexicanos en esta nueva realidad. No sé, desde tu perspectiva, cómo lo has observado, estas decisiones buenas o malas, dependiendo pues de quién lo esté justamente analizando, pues nos han llevado ahorita en un momento ahorita a una crisis económica donde ya miles de empleos se han perdido, donde las personas no saben si van a poder regresar a su casa porque el día de hoy se enferman y si se Sí, enferman no saben si van a encontrar un lugar en el hospital y si en el hospital se agravan tampoco saben si van a tener ventilador. O sea, el día de hoy creo que nos estamos enfrentando a escenarios de incertidumbre total. Desde uh-huh. tu perspectiva, ¿cuál crees que debería ser pues las acciones a tomar hoy, tanto del gobierno, que bueno, pues ahí pues lo escuchamos todos los días, pero sobre todo de los ciudadanos? ¿Cómo enfrentar este nuevo escenario que tenemos?
Bueno, creo que usaste la palabra perfecta. Antes que nada, aquel que diga que sabe lo que viene está mintiendo. Es un momento extraordinario en la vida no solamente de la sociedad mexicana, sino de la humanidad entera. La verdad es que hay muchísimas cosas que desconocemos. Yo siempre recuerdo una frase de Donald Rumsfeld, este hombre que, bueno, de amargos recuerdos en la política estadounidense, que decía, parafraseando a otra persona, pero decía, hay cosas que conocemos que desconocemos y hay cosas que desconocemos que desconocemos. Bueno, en este momento la cantidad de cosas que desconocemos es enorme. Así que eso, por supuesto, genera angustia, genera una ansiedad muy comprensible que iremos resolviendo poco a poco y para eso los periodistas pues tendremos un papel muy importante. Ahora, ¿qué sí sabemos? Sabemos que enfrentamos una tormenta perfecta en México y en el resto del mundo. Una tormenta perfecta que tiene sobre todo pues dos variables. La primera de ellas, esta enorme crisis sanitaria que ha supuesto la pandemia, una crisis de salud pública sin precedentes en esta dimensión. Y por otro lado, la crisis siguiente, que es la crisis económica. Creo que no nos hemos dado cuenta todavía, ni en Estados Unidos ni en México, a cabalidad de lo que se acerca, del calibre, insisto, de tormenta que se acerca en materia económica. Los países que se han dado cuenta han respondido con paquetes de estímulo enormes para tratar, pues, de impulsar la demanda digamos, despertar la economía, pero es muy difícil hacerlo cuando tú puedes poner dinero en el bolsillo del consumidor, pero si el consumidor no tiene incentivos para salir a comprar o las tiendas están cerradas, pues tienes, digamos, una situación de verdad, insisto, inédita y complicadísima. Para solucionar este reto, lo primero que se necesita es humildad, lo primero que se necesita es reconocer que los expertos existen y que los políticos en realidad deberían tomar un sitio digamos, una suerte como de segundo plano para cederle a los expertos en materia económica, en materia de salud, el primer plano. Hay lugares en donde se ha ocurrido y otros muchos lugares en donde no ha ocurrido. Los lugares en donde no ha ocurrido, me parece, me temo, sufrirán más. La verdad, me gusta mucho cómo inicias como con de que lo que no sabemos es muchísimo. Pero, y por ejemplo, cuando ahorita vemos un gobierno federal tan enfrascado en intentar siempre imponer como esta es mi verdad, y donde en un principio comenzamos como teniendo fe que quizá el escenario científico, o sea, que el escenario político iba a estar más tranquilo porque lo importante iba a ser el escenario científico. Y después vemos un personaje como Hugo López-Gatell que se pone del lado pues, de todo lo que indique Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo enfrentar eso? Porque ayer, por ejemplo, lo vimos responder de una manera terrible a los senadores y Sí. sobre todo a dos senadoras, por ejemplo, cuestionando a una senadora de Acción Nacional que como ella era comunicóloga no podía entender los escenarios de epidemiología y que entonces nos teníamos que concentrar en la función cerebral de poner atención. O sea, ya es una clase de respuesta que no se la darías ni siquiera a alguien que te ha hecho mucho daño en la vida. O sea, se me hace... Hemos tenido mala suerte, Ana, en general en México. No nos hemos topado con... Eso me pasa a mí también. Hemos tenido mala suerte en México de pronto en momentos clave. Las personas que tenían que estar plenamente a la altura del momento histórico no lo han estado. A mí me parece que el doctor López-Gatell es un profesional reconocido internacionalmente, pero me parece que se ha mareado porque el poder marea y si uno no lo sabe manejar, marea de manera absoluta. Tenía yo un amigo muy querido que decía que los políticos tienden a marearse subidos en un ladrillo y los que no entienden el poder político tienden a marearse subidos en un CD, ¿no? En un disco compacto de este tamaño, en 2 milímetros, ¿no? Y eso es lo que creo que de pronto le ha pasado a López-Gatell. Si comparas la reacción de ayer de López-Gatell en esa comparecencia, que por lo demás
tuvo momentos luminosos y de claridad, porque el hombre claramente sabe de lo que habla, y eso hay que reconocerlo plenamente, también reivindicar el papel de los expertos. Si comparas eso con, por ejemplo, la comparecencia del doctor Fauci, que es en cierto sentido el equivalente a López-Gatell en Estados Unidos con los senadores, no vas a encontrar un solo momento de impaciencia, un solo momento de soberbia, un solo desplante de ese estilo, y eso es lo que se necesita en este momento. La diferencia entre uno y otro es que me parece que uno se ha creído que tiene aspiraciones políticas y el otro simple y sencillamente se dedica a lo suyo, que es la ciencia. Y yo creo que lo que ha nublado el panorama en gran medida en México, y no solamente en México, podemos hablar de otros países también, es la mezcla de las aspiraciones políticas, la defensa de intereses políticos versus lo que se tiene que hacer, incluso si son decisiones difíciles, en momentos de crisis. Me parece que el presidente López Obrador simplemente no puede dejar de pensar como un candidato en campaña. Lo mismo le ha ocurrido acá al presidente Trump. La diferencia es que el presidente Trump está en campaña. Claro. López Obrador no tiene por qué estar en campaña. López Obrador podría darse el lujo de perder muchos puntos de popularidad porque tendría mucho tiempo para recuperarlos, no solamente en su presidencia, sino en el trayecto general político-electoral de México. Pero aún así, pues parece incapaz de liberarse de las ataduras, de la búsqueda de la caza con Z del favor popular, y eso es ciertamente un problema. Te podría poner ejemplos de lo contrario en el mundo, de gente que ha puesto en segundo plano, que ha puesto en pausa sus intereses políticos, la búsqueda del favor popular, para adoptar medidas que no han sido populares, pero bueno, podemos hacerlo quizá un poco más adelante. Sí, yo también percibí eso desde el inicio, León, que la verdad es que Gatell es un hombre con mucho carisma y como tú dices, es un hombre brillante. Yo escribí una columna en el Heraldo donde decía que por fin le estaban devolviendo la autoridad que López Obrador le quitó desde el inicio, porque observamos varias escenas donde López Obrador en la mañanera lo regañaba o donde lo hacía afirmar que la pandemia iba a terminar hace un mes. Cuando toda la evidencia McCarthy, no, pero de repente sí observé que se ha perdido. Yo creo que ya se vio como diputado federal o se está proyectando aún más grande, porque a veces hasta tiene modos de Peña Nieto, de cuando era candidato. Pero lo que me preocupa es como, a ver, tenemos los datos, tenemos la pandemia, tenemos la realidad que estamos viviendo, pero estamos enmarcados en un discurso donde el presidente todos los días nos dice que esto ya se va a terminar, que ya estamos con la luz al final del túnel. Y por ejemplo, ayer lo escuchamos en un discurso siempre contradictorio de decir, no salgan de sus casas, esperemos a que esto avance, pero yo ya voy a salir a dar la gira porque la prioridad es que empiece el Tren Maya. Sí. ¿Cómo enfrentan los ciudadanos en su confort, o sea, cuando deciden su cotidianidad? ¿Cómo combaten ese manipulación discursiva de la que seguramente ni siquiera nos damos cuenta, porque lo estamos escuchando todos los días de tal manera que nos acribillan con la mañanera, con la conferencia de Gatell, con la conferencia económica, con la conferencia acá en la Ciudad de México de Sheinbaum? ¿Cuántas horas de atención nos tienen poniéndolos? O sea, ¿cómo sobrelleva eso el ciudadano? Pues me imagino que con muchas dificultades, francamente. Yo he insistido ya varias veces que las conferencias mañaneras en su formato actual son mucho más cercanas a ejercicios de propaganda que a ejercicios periodísticos auténticos. Y es otro debate. Pero bueno, yo te diría que la actitud del presidente López Obrador en función de su seguridad personal y su respeto o falta de respeto a las normas sanitarias más elementales y la distancia social y la recomendación de permanecer en casa, sobre todo siendo él parte del grupo de mayor riesgo, solo se explica con el argumento que usábamos anteriormente, es decir, es un hombre que está no solamente haciendo política, sino haciendo política electoral. Y me parece que es injustificable. Me parece que es injustificable incluso en el caso de Donald Trump, y Trump está a 5 meses de una elección presidencial. López Obrador no tiene realmente una justificación para dar un mal ejemplo, para confundir a la ciudadanía que lo ve salir, lo verá ahora salir de nuevo, caminar por las calles de México, disfrutar del sol, sin una mascarilla claramente, viajando en vuelo comercial,
Y ese es precisamente el peor mensaje que puede enviar un líder, porque el liderazgo también implica poner el ejemplo, predicar con el ejemplo. Y me parece que el presidente en ese sentido pues ha tenido una actitud francamente vergonzosa. La tuvo sobre todo al principio de la pandemia, en donde, bueno, realmente creo que hizo un ridículo de calibre internacional, solamente superado por nombres con los que nunca quiere estar asociado, como el de Jair Bolsonaro, o el del propio presidente Trump, o el de Boris Johnson, hasta que Boris Johnson le dio coronavirus y por poco se muere. Eh, pero ahora esta decisión con las cifras que tenemos, con las cifras que estamos viendo, con la respuesta de la ciudadanía que no ha respondido como debe ser quedándose en casa y demás, por razones que por otro lado son comprensibles, pero es otra discusión, me parece que el presidente López Obrador actúa de manera prematura. Me parece que las autoridades de salud de México lo saben, incluido su secretario López-Gatell, pero López Obrador no les va a hacer caso porque él está en otra cosa, en lo mismo que ha estado desde hace 20 años, la persecución del poder. Parece que nadie le ha informado que ya lo tiene. Oye, y ahorita mencionabas algo que creo que a todos y todas nos tendría que preocupar, el papel, ¿cómo queda México parado después de esto? Porque, o sea, enfrentamos al principio muchas portadas internacionales donde señalaba cómo el presidente seguía mordiéndole cachetitos a niñas inocentes en pueblos desconocidos y haciendo llamadas en restaurantes para que no dejaran de asistir cuando ya estamos en plena, o sea, el coronavirus ya estaba en América Latina de entrada, ¿no? Y después salen estos reportajes que se empalmaron tanto en el país como también en el de Estados Unidos, ahora no me acuerdo cuál era, pero donde están marcando... Varios más. Ajá, El Wall Street Journal, sí, el New York Times. Donde están pues evidenciando que pues por la falta de pruebas hay un subregistro de personas enfermas. ¿Dónde va a quedar la credibilidad de México ahora? Porque no damos una en la economía, cancelamos proyectos internacionales, el aeropuerto fue lo primero, después lo de la cervecera acá en el norte del país, o sea, ¿para dónde vamos entonces en términos internacionales? Allá desde la prensa estadounidense, ¿cómo nos ven? O sea, con mucha preocupación, con mucha preocupación. El único lugar donde aparentemente no nos miran con mucha preocupación es en la Casa Blanca, porque se ha dado un fenómeno muy singular que iremos conociendo a detalle conforme pasen los meses, y creo que conforme se acerque la elección lo conoceremos todavía más a detalle. Algo me hace pensar. Hay una complicidad singular, por supuesto, que parte de una relación profundamente desigual entre López Obrador y Trump, pero claramente hay un entendimiento. La naturaleza plena de ese entendimiento la vamos a ir descubriendo conforme pase el tiempo. Pero quitando la Casa Blanca, en cierta medida, hay una gran preocupación sobre México. El Partido Demócrata, que por cierto está a las puertas del poder, de pronto se le olvida, creo yo, a los gobiernos en México, ciertamente al anterior y a este claramente también, que Estados Unidos es una democracia y que hoy gobierna Trump y los republicanos controlan el Senado, pero que a partir del año que viene bien podría ser al revés. Los demócratas podrían hacerse del Senado y de la presidencia y mantener la Cámara de Representantes, es decir, que haya un cambio completo. Así que creo que habría que tener eso también en cuenta. Y te puedo decir que en los círculos demócratas hay enorme preocupación por la situación en México, por el manejo de muchísimos factores de la vida pública mexicana, desde la economía hasta la seguridad. Y eso ciertamente preocupa, y lo hemos visto también en la reacción de las inversiones en México, entre varios otros factores. Me parece que no es un momento más bien oscuro de México en el panorama internacional, y esto podría complicarse muy rápidamente porque México enfrenta, insisto, dentro de esta tormenta perfecta que ya describíamos, pues México está enfrentando una doble tormenta, si se puede pensar, digamos, en dos tormentas uniéndose, una suerte de huracán, porque no solamente tienes la parálisis económica que ya venía en marcha, ya estaba en marcha, sino también tienes una desaceleración muy marcada del consumo de energía, es decir, la crisis de Pemex no va a hacer más que acrecentarse.
Y luego otras industrias que México, que para México son fundamentales, van a sufrir por años y años y años. Pienso, por ejemplo, en la industria turística. No nos damos cuenta lo que viene para la industria turística en México, un auténtico caos. Súmale, por ejemplo, también las remesas. Hasta ahora, los mexicanos viviendo en Estados Unidos han mandado y enviado, bueno, número récord de remesas. El último registro fue un número récord. ¿Se mantendrá ese número para para el siguiente registro? Lo dudo mucho, Ana, porque los mexicanos en Estados Unidos están sufriendo lo indecible, el porcentaje, el desempleo entre los hispanos es el más grande de todos los demográficos similares, los afroamericanos, los blancos, nadie sufre más que los hispanos. Así que suma esos factores y te darás cuenta que México enfrenta un problema de verdad muy grave y el presidente López Obrador, que tiene una idea de suya como un hombre providencial en la historia de México, la realidad que es cerca, lo meterá y lo someterá a convertirse en un administrador de una tremenda crisis, por más que él trate de decretar que la realidad no existe. La realidad es cruel y mientras más tarde él en asumirla, más va a sufrir el país, me parece. Oye, pues qué difícil, o sea, que todos los que pues estudiamos a López Obrador, pues saber que tus palabras son totalmente ciertas, porque creo que él decreta todos los días que porque él lo dice esto va a cambiar. Y sí me preocupa mucho el hambre de la que nos hablas, porque pues creo que va a pasar. Y bueno, a ver, por ejemplo, las personas que estamos en el gobierno y que tenemos un cargo, y que pues no vamos como con esta tendencia de la 4T, pero pues al final no tenemos el poder para revertir sus decisiones. ¿Cuál tendría que ser nuestro papel más allá de estar pues lanzando opinión, construyendo democracia a través de los medios de comunicación? Pero en cuanto a las decisiones, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál tendría que ser en este momento para todos pues aquellos personajes públicos que nos asumimos como de oposición, tanto de los que tienen cargos como de los que tenemos algún medio de comunicación o participamos en ellos? Bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Yo creo que aquellos que tienen una voz pública, y de nuevo no es lo mismo ser lo que eres tú, es decir, presentarte como te presentas en los programas de opinión, a ser lo que soy yo como periodista. Creo que son cosas distintas, pero ambos tenemos algo en común y nosotros dos, como cualquier ciudadano, en cualquier discusión de café, y eso es el apelar al rigor, el apelar a la evidencia. Yo siempre he dicho, y no soy yo quien lo dice, pero digamos es una de mis frases favoritas, que todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos, no a su propia... Es decir, la realidad es la realidad. Y hay que defenderla a capa y espada. Para eso sirve el rigor periodístico, pero también el rigor en la conducta personal literalmente a la hora de opinar. Y creo que esa es una obligación que todos debemos de defender y de hacer nuestra. Porque mientras más cerca estemos de defender la verdad objetiva, la evidencia, pues entonces más limpia será la discusión pública, más clara y más constructiva, creo que es el adjetivo mejor. Ahora, ¿qué debe hacer la oposición? Pues la oposición debe existir primero que nada, ¿no? Se ha dado un fenómeno muy singular en México, en donde el triunfo de López Obrador, tal y como se dio también con el PRI desarticulado, tan desarticulado que tuvo que nominar a un hombre que en realidad no era priista, y el PAN también escindido, nominando a un hombre que en la lucha por alcanzar esa nominación termina también fracturando al partido. México se ha quedado sin oposición realmente, y la izquierda mexicana, que es un misterio absoluto. De pronto parece que Andrés Manuel López Obrador es la única opción de la izquierda, cuando además nos estamos dando cuenta que López Obrador tiene de progresista lo que yo tengo de hombre de pelo largo, es decir, realmente muy, pero muy, muy poco. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las voces de izquierda? Muchos de tus compañeros en las mesas de discusión que enardecidos defienden a López Obradorismo, a mí me gustaría preguntarles, bueno, a ver, ¿no podríamos conceder por un momento que
hagamos una pausa dramática. López Obrador quizá no era la persona para defender los valores progresistas que todos, y ahí me incluyo plenamente, yo soy un votante huérfano de izquierda o un votante de izquierda huérfano, de centro izquierda huérfano, y en muchas cosas de izquierda, la verdad. ¿No podríamos conceder o deberíamos conceder que López Obrador quizá no era la opción? Que quizá la izquierda mexicana tendría ya que mirar al siguiente paso para buscar una siguiente figura que realmente construya un movimiento progresista genuino, moderno. Bueno, creo que deberíamos considerarlo, pero para eso la oposición de centro derecha, y de izquierda tiene que reconstruirse, porque sin eso solamente hay un señor que ocupa el escenario todos los días de manera obsesiva, ¿no? Y que desde ese escenario, evidentemente, si yo tuviera 6 horas al día con la atención de los medios, te aseguro que yo también sería muy popular. También el Papa es muy popular porque sale al balcón, dice cosas y luego se vuelve a meter del balcón y bueno, todo el mundo lo ama. Es que eso es lo que ocurre cuando la gente se adueña del micrófono, de la cámara y del escenario. Hay que construir oposición. Por el bien de México, no se trata de golpear a López Obrador, de tirar a López Obrador, son ridiculeces absurdas, idiotas esas, que hay que desmontar. Aquí nadie quiere golpismo. A mí, Ana, nadie me acusó de golpista cuando confronté a Enrique Peña Nieto en 2 entrevistas a la cara sobre la corrupción mexicana, cuando escribí contra Peña Nieto y sobre Peña Nieto en México y Estados Unidos, cuando confronté a José Antonio Meade como nunca había ocurrido en un debate presidencial. Nadie me dijo, usted es un golpista contra Peña Nieto. Nadie, ni siquiera el propio gobierno, que le molestaba mucho y te llamaba ciertamente en privado. Nadie me acusó de golpista. Ahora hay esta gente loca que habla de golpismo. También hay que desmontar ese discurso ridículo. Me gusta mucho cómo invitas a la construcción de un debate pues de opinión pública más sano y como construido, como dices, en hechos, porque vivimos todos los días, lo vemos en Twitter, por ejemplo, como argumentos muy pasionales y muy que se remiten al ataque personal. Y como tú dices, todos aquellos que nos atrevemos a levantar la voz y a señalar las cosas de otra manera, pues como nos enseñaron en las universidades, con hechos y comprobando de manera directa, hablando como tal de las cosas, siempre se van a atacarnos a nosotros por lo que somos o por lo que, no sé, pues por lo que creen que representamos, por ejemplo, por traer unas siglas de algún partido político. Entonces, ¿cuál sería el llamado a todos esos voceros que ahora se han empoderado y están siguiendo paso a paso el discurso tan repetitivo y tan enfermizo que ya tenemos del presidente? Donde un día A es enemigo, B es enemigo, C es enemigo y todos somos enemigos todos para estos señores. Bueno, yo te diría que lo que hay que subrayar una y otra vez es, yo es lo que digo en Twitter, en público y en privado, una y otra vez. No confunda usted la crítica con el antagonismo. No confunda usted el periodismo crítico con el antagonismo, ¿no? Quien está en la oposición, esos sí son antagonistas políticos declarados, pero los críticos del presidente, los periodistas que analizamos con un ojo crítico lo que hace el presidente, no somos sus antagonistas. Así como no éramos los antagonistas de Enrique Peña Nieto, ni de cuanta figura pública hemos criticado. Insisto, a mí nunca, y eso que de verdad, estamos hablando del PRI, nunca nadie me dijo, tú eres el enemigo de Peña Nieto. No, nadie. Lo más cercano que ha llegado eso es en un documental que sacó, muy fantástico, por cierto, el documental El INE sobre los debates presidenciales. Hay una mujer que fue parte del equipo de campaña de José Antonio Meade, que en ese documental dice que fui grosero. Hasta ahí, nadie nunca me ha dicho, tú lo que querías era tirar a Peña Nieto, ¿no? El que el presidente de México todos los días insista en que los periodistas que lo investigan con un ojo crítico son sus antagonistas, es de verdad dolorosísimo para mí. Que él no se dé cuenta a qué grado eso destruye el tejido social y la calidad del debate público en el país que gobierna, me duele mucho. Me duele, eso es la realidad, esa es la realidad. Y sobre todo me duele porque hace que López Obrador me recuerde a figuras con las que nunca sería bueno compararlo. Figuras que hacen lo mismo. Empiezo por Donald Trump, pero la lista es larga.
El señor Orbán en Hungría es exactamente lo mismo. No se puede ser así. No se puede confundir la crítica y el periodismo con antagonismo. Y es un vicio al que han cedido voces de tu generación, que son de verdad voces notables, caray. Voces que yo leía con mucha admiración y que de pronto ahora, que se han convertido en psicofantes y en voceros y en auténticos intelectuales que se dedican nada más a defender la idea del gobierno y el proyecto del gobierno, pues me han roto el corazón, con toda franqueza, porque uno que viene de una generación, aunque todavía soy un hombre relativamente joven, de una generación anterior a la de ustedes, cuando veo que esta generación cede a vicios que más bien uno pensaría se quedaron en el priismo más anquilosado de hace décadas, pues es descorazonador, francamente es descorazonador. Me gustan dos mensajes de los que ahorita hablas. Una, como la defensa que tenemos que emprender de lo que entendemos como democracia, de todas de las instituciones que nos ha llevado años consolidar como el INE y que hoy definitivamente tienen o sea, el gobierno federal y muchos actores tienen, o sea, un embate directo contra ellos. Lo observamos apenas hace 2 días que la Secretaría de Economía sacó como un listado o una clase de memo para ver temas de organización electoral. O sea, todas las semanas vemos un nuevo ataque hacia cuál tendría que ser nuestra responsabilidad como ciudadanos de pie para defender eso que tantas generaciones les ha costado. O sea, ¿cómo logramos que este gobierno nos escuche, León? Bueno, primero que nada, combatiendo de manera frontal la idea perversa de que he escuchado de nuevo varias veces en los últimos tiempos, de que el INE no es lo que es y que la democracia mexicana no es lo que es. ¿La democracia mexicana es perfecta? No. Pero francamente, citando a quién era, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, no es perfecta, más se acerca a lo que simplemente soñé. Pues la verdad es que sí, fíjate. Porque se nos olvida que la democracia mexicana, que ha pasado por una cantidad de reformas y de ajustes casi obsesiva, esa cantidad. Primero que nada, las elecciones las organizan millones de mexicanos, millones de mexicanos. Sí. Y el INE es regulado de una manera notable y opera de una manera notable después de, insisto, una serie de reformas electorales que se hicieron precisamente para garantizar casi hasta la obsesión la limpieza de las elecciones en México. Entonces, de pronto, llegar ahora, escuchar ahora gente que insiste en pervertir el avance que sí se ha logrado, me parece ahí sí indignante, ahí no tanto doloroso, sino indignante, porque lo hacen además para debilitar a la autoridad electoral y luego dar siguientes pasos rumbo al autoritarismo. Esto es evidente. Yo no les creo su vocación de demócratas. Esa es la realidad. Así que lo primero que habría que hacer es defender la construcción histórica del INE, lo que sí se ha logrado, para de ahí seguir edificando una mejor democracia. Y hay que resistir ciertamente cada embate contra la autonomía del INE, contra lo que sí hemos avanzado, porque una vez que se cae una vez que se entra a esa madriguera, es imposible salir y emerges del otro lado en el mundo bizarro de Alicia en el País de las Maravillas, y eso hay que evitarlo, porque en nuestro caso, pues francamente, voy a empujar un poquito ya demasiado la imagen que estoy sugiriendo, pero sería pues ya el país de las pesadillas para nosotros. Y hasta ahí le dejo, porque ya tampoco quiero sonar demasiado chistín. Oye, dijiste algo, yo creo que es clave en lo que estamos viviendo y yo creo que ningún mexicano o mexicana nos imaginábamos que iba a ser así. Autoritarismo. Ya sabíamos que López Obrador, lo voy a decir también como lo pienso, era un hombre peligroso,
No estoy diciendo que haya apoyado la campaña de Un peligro para México, pero en cuanto a sus decisiones, lo observamos como jefe de gobierno. Vimos una primera campaña presidencial de un hombre que mandó al diablo a las instituciones en una y otra vez. Después un candidato que perdió justamente con Peña Nieto, que nos hablaba de una república amorosa y que ahora está intentando meternos su concepción moral de cómo tendría que ser la realidad de los mexicanos, a tal manera que romantiza o nos hace pensar en la familia y en la pobreza como el mejor escenario para ser buenos de corazón e ignorar problemas tan graves como la violencia de género que en esta pandemia se ha acrecentado dentro de los hogares mexicanos. Todo eso para el presidente no existe. Pero si vamos orientados a ese rumbo, ¿cómo se frena a un autoritario como él? Porque vamos por 2 años de gobierno, León. Nos quedan 4 de esta locura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el escenario a los que se van a enfrentar los mexicanos en el 21 con un señor hacia el mando? Y no solo él, todo lo que lo rodea. Bueno, de nuevo es una respuesta que es una pregunta que merece al menos un par de respuestas. Nosotros como periodistas, los que somos periodistas, lo único que nos toca es hacer periodismo. Me acuerdo muy bien esta lección que me dejó mi amigo querido y jefe, fue mi jefe en W Radio y siempre lo he admirado y querido y agradecido, Daniel Moreno, que me dijo, ante la duda, haz periodismo. Y así de claro. Ante la duda, haz periodismo. Así ha respondido en Estados Unidos el gremio ante la amenaza que representa Donald Trump. El Washington Post contrató más periodistas, claro, Washington Post es de Jeff Bezos, así que pudo hacerlo, no todos los medios pueden hacerlo, pero como el Washington Post hay muchos otros ejemplos, el New York Times, el LA Times, en Estados Unidos el periodismo independiente y crítico está vivo a pesar de los embates desde el poder, de embates inéditos desde el poder. Así que a los periodistas nos toca hacer periodismo y resistir los embates y la descalificación cotidiana desde el poder, a veces de manera muy específica, porque pues ya sabemos lo que dice el presidente de México y también vemos, por ejemplo, los ataques contra páginas y sitios tan importantes como Animal Político, o ahora, pues a lo que han sometido a Carmen Aristegui, que pues era la heroína justificadamente de la oposición en México, pero que ahora que la oposición es gobierno y que Aristegui de pronto recuerda que puede hacer periodismo y hacerlo muy bien, ahora ya no gusta tanto, ¿verdad? Porque pues evidentemente cuando servía era fantástica, cuando ya no sirve es antagonista y hay que golpearla, como ocurre con todos los periodistas críticos en México con Andrés Manuel López Obrador. Y eso es una auténtica desgracia. Ya dijo que solamente se salvan muy pocos del gremio periodístico. Él, que como otros, no sé de dónde siente que tiene atribuciones, pero siente que puede darle clases al periodismo, ¿no? Yo francamente, eso me sorprende, por decirlo menos, me sorprende muchísimo. Eso nosotros. Y del otro lado, sin oposición proactiva, propositiva, sin una generación joven que se dedique y se aviente al ruedo, Ana, no hay futuro para la oposición. Hay futuro en México, México continuará. Pero si se trata de pensar en una oposición que vuelva a enriquecer la vida democrática de México, pues sin una generación nueva que se aviente al ruedo, que se anime, alguien tiene que gobernar, alguien tiene que oponerse, alguien tiene que buscar cargos de elección popular. Si no hay ese liderazgo insisto, la centro derecha, el centro y la izquierda mexicana que no es Andrés Manuel López Obrador, pues francamente no hay futuro. Sé que hay gente en México que podría hacerlo fantásticamente bien, sé que hay voces de izquierda en México que podrían hacerlo fantásticamente bien, plantear una opción diferente de izquierda y auténticamente progresista, pero mientras esas voces no surjan, no se libren del yugo y del terror que impone este hombre, porque también es un fenómeno rarísimo y muy singular, pues no habrá futuro para la construcción de una oposición en México y eso son malas noticias para todos. Definitivamente sí, malas noticias, porque a mí lo que me pasa mucho cuando me preparo, por ejemplo, para el programa, es que se me empalman los temas para criticar.
no estoy hablando, no estoy analizando un tema A cuando yo tengo el tema B encima, cuando yo tengo el tema, y así hemos ido avanzando en el sexenio. Entonces, pues yo te agradezco mucho también que motives a esta nueva generación como de personas que se avienten al ruedo, a que no tengan miedo a decir lo que piensen, pero que lo hagamos como con mucha responsabilidad, como tú bien nos señalas. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, nos critican mucho a la oposición, que qué nivel de oposición somos, que qué calidad de oposición somos, cuando los que marcan el nivel del debate y del discurso. Entonces, también coincido mucho en lo de los embates. Se nos salió León. Yo creo que se tuvo aquí un error, un problemita técnico. Ahorita ya regresará. Oigan, pues muchas gracias por estar tan atentos, la verdad, muy interesante. Ahorita déjenme, le pregunto si se le acabó la pila. Ah, León, aquí está. Listo, con León. No tengo idea qué pasó, no tengo idea qué pasó. No te preocupes. No sé qué pasó. No, no fue mi perro, dice Bri, fue su perro. No, no fue mi perro. No fue mi perro, no sé qué pasó. Creo que decías, ¿no? El nivel del debate que lo establece. Pues mira, en cierto sentido entiendo lo que dices y también he seguido cuando puedo, no siempre puedo, pero he seguido también las mesas de debate en las que participas y noto el tono que utilizan algunos de tus colegas. Y aunque eso es verdad lo que dices, y el hecho de que desde el poder se fomente una descalificación sistemática ya no solamente de la oposición, sino de las posiciones críticas, es lamentable y peligroso. Me parece que la oposición tiene una herramienta fundamental, y más cuando las cosas no van del todo bien, que es la realidad, la evidencia. Es decir, de nuevo, cada quien puede tener su propia opinión, pero los datos son los datos, los hechos son los hechos. No existe eso de tengo mis propios datos. Eso no es verdad. Eso no existe. La economía mexicana está paralizada, estaba paralizada, no es producto de esa parálisis, no era producto de ninguna pandemia, y ahora va hacia un periodo gravísimo, una crisis incomparable en décadas y décadas. Esos son hechos. Nada de eso es realmente debatible. Desde ahí se puede debatir qué papel tuvo el gobierno y demás, pero hay que establecer los hechos. Si en la discusión pública se establecen los hechos, el número de muertos en México, cuando el presidente dice que, bueno, pues lo que pasa es que en la violencia doméstica, la violencia de género, en realidad, bueno, de nuevo los hechos, eso por ejemplo, cuando uno ve lo que consiguió el movimiento contra la violencia de género en los últimos meses en México, desde la potencia liberadora de los hechos, de la evidencia, de las historias contundentes de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pues eso es un triunfo abrumador, ya no para la oposición política, sino para la cultura de debate diversa en México. Porque el presidente de México, que incomprensiblemente no se sumó a ese llamado a la justicia, se quedó sin argumentos porque no había argumentos, porque el argumento del otro lado era tan contundente que era muy difícil rebatirlo. Creo que como ese ejemplo se puede hacer en absolutamente todo, y desde ahí ir construyendo para la oposición un discurso rumbo al 21 y rumbo a la siguiente elección, porque va a haber oportunidad, ciertamente. El gobierno López Obradorista, Ana, es un gobierno vulnerable desde el punto de vista político electoral. Y lo será todavía más, y lo será por su propia responsabilidad, por sus propias omisiones antes de la pandemia y también por la mala fortuna de la pandemia. Pero eso hay que decirlo con toda claridad. El virus no fue responsabilidad de López Obrador.
No fue responsabilidad de López Obrador. Pero el virus no fue responsabilidad de López Obrador, pero la respuesta al virus y a la pandemia sí es responsabilidad de López Obrador, como se dice lo mismo acá en Estados Unidos con Trump. Y desde ahí hay que juzgar al gobierno de México. Pues la verdad es que, mira, querido León, ya se nos fue casi una hora. Hemos estado hablando de temas, yo creo que muy preocupantes. Lo que a mí más me motiva y me angustia es como eso, como el desconcierto que pueden llegar a tener los mexicanos todos los días que se levantan y vemos, no sé, una realidad como tan desangelada. No sé Sí, si nos pudieras dar un mensaje como final, justamente para todos los mexicanos que hoy pues no saben cuál es el rumbo que está tomando su nación o cuál puede ser su nivel de acción simple y sencillamente para sobrellevar esto. Eh, pues mira, yo te diré que al final me parece que el el esfuerzo individual que en México es y siempre ha sido eh, lo mejor de nuestro país, es lo que hay que reivindicar. Y eso te lo digo también como testigo de ese otro México que de pronto se olvida, que es el México acá. En Estados Unidos los mexicanos, los inmigrantes, están eh, desamparados plenamente por dos gobiernos, el mexicano, históricamente, y el gobierno estadounidense. El único grupo que no recibió un centavo de apoyo económico en el enorme paquete de estímulo que aprobó Washington hace algunas semanas fue la comunidad indocumentada. No nada más son mexicanos, evidentemente, pero son en su mayoría mexicanos. ¿Cómo responde la comunidad? Con un esfuerzo cotidiano individual y comunitario increíblemente admirable. Y me parece que desde el esfuerzo individual se pueden superar muchas cosas. Por supuesto, hay muchas otras cosas que no se pueden superar y uno debería contar con el apoyo de un buen gobierno. Si el gobierno que se tiene no gusta, para eso existe la democracia. Eh, y lo mismo te hubiera yo dicho si estuviéramos hablando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, el que tú hubieras dicho. Si no te gusta el gobierno que tienes, saca cuentas y en la siguiente elección vota hacia el otro lado. Así de sencillo, e insisto, hubiera dicho lo mismo si hubiéramos estado hablando en el 2011. La democracia está viva, hay que defenderla y hay que ejercerla. ahí es que de repente me decía que problemas con la conexión, pero ahí estamos, ¿verdad? Bueno, no sé, yo sí me veía tirando mi rollo, ya no sé si a ti No, te vi un poquito friseadilla por ahí, pero no sé si se escuchó todo lo que dije. yo creo que Espero sí, que sí. hasta el final sí. Pues la verdad, León, pues agradecerte muchísimo. Por acá nos está acompañando la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo. Vi que se conectó nuestra senadora y ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota. Anda también por acá Amado Avendaño, un periodista también a quien admiro mucho. Y pues muchas otras personas que también participan en la vida pública. Quiero decirte, León, que escucharte como con esta claridad y como dices, los periodistas nos tenemos, bueno, yo también estudié comunicación, pero más digo yo como actor político, ¿no? Pero, o sea, que los periodistas nos tenemos que concentrar en hacer periodismo y en remitirnos a los hechos, yo creo que sí nos da bastante fuerza de que, pues, no van a poder hacer lo que quieran. Y, pues, justamente como reforzar ese llamado a los mexicanos de defender las instituciones que nos han traído a la democracia que hoy vivimos. Uh -huh. Entonces, pues no sé, si nos pudieras tú dar como un mensaje final, pues en medio de todo esto. Pues mira, ¿qué te digo? Me emociona mucho y a la distancia me emociona más, evidentemente, porque a pesar de que uno está conectado a México y uno está conectado con los mexicanos, porque acá es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, la ciudad donde trabajo y donde vivo desde hace ya casi una década, estar en contacto contigo, platicar contigo, intercambiar ideas, ha sido muy emocionante.
yo quedo a tus órdenes, evidentemente, y espero que podamos coincidir posteriormente. La mejor manera de construir una mejor sociedad en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en un país como el nuestro, es mantener abiertos los canales de comunicación, mantener abierta la cultura de debate, defender nuestra vida democrática desde cada una de nuestras trincheras. La mía es la del periodismo, la tuya es la tuya, es la política, es la opinión y demás y otras cosas. Desde cada uno desde nuestra trinchera tenemos que defender la democracia y la cultura de debate porque solamente así podemos construir un mejor país. Pues de verdad, muchísimas gracias. También agradecer que nos acompañara el secretario Felifer Macías, diputado federal. Él es el secretario de Acción Digital del PAN. Y pues a todos, también vi por ahí a un amigo del PAN de la Ciudad de México, varios secretarios conectados. Pues agradecerles su apoyo, su seguimiento y pues León, decirte que vas a seguir siendo para mí uno de los ejemplos a seguir en materia de análisis, de puntualización de datos y sobre todo de fuerza. Esa fuerza que ustedes han adquirido a lo largo de los años, y cuando hablo de ustedes hablo como justamente de periodistas, de figuras públicas que han señalado la verdad, sin, como bien señalaba, sin importar quién gobierne, o sea, qué partido esté en el poder. Creo que es una idea que no tenemos que perder de vista. No sabemos qué va a pasar en el 21, no sé si sí vamos a lograr dar el cambio y toda esa fuerza para que Morena y la Cuarta Transformación pierdan fuerza. Si es así, pues de entrada, pues yo comprometerme como contigo y con todos los ciudadanos, y digo, no solo yo, estoy segura que muchas personas, como a conservar esta libertad de análisis, de propuesta y de construcción. A una frase que a mí me gusta señalar siempre cuando hago posicionamientos públicos es como la capacidad de construir en la diferencia. No es como sencillo, todos quisiéramos que las cosas pues fueran como, pues como nos han educado a pensar, pero creo que si logramos entender que en el otro también hay una parte de verdad y en el otro también hay una capacidad para construir esto que somos Claro. todos, pues no tendríamos que perdernos como lo estamos haciendo. Y eso, sabes que a mí, León, por eso también te busqué, porque creo que tenemos que estar escuchando constantemente a voces como la tuya, que ha trascendido a lo largo de tantos años señalando los errores del poder. No me gustaría que nos perdiéramos. A mí me da mucho miedo, como lo dijo algún ideólogo panista, si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Ahorita que estamos en un escenario de derrota, ¿cómo construir para no perder nuestra esencia, lo que somos, y que el ideal a perseguir siempre sea México? Entonces, pues gracias por tus palabras, gracias por la inspiración que nos das a todos, y pues vas a seguir siendo un ejemplo para muchos y muchas. Al contrario, gracias a ti por la invitación y espero que haya sido el primero de muchos saludos a todos por allá y de nuevo, muchas gracias, Ana. Pues yo encantada, entonces ya que nos abriste la puerta, pronto te daré lata. Un beso a toda tu familia, cuídense mucho por allá y pues también saludos a todos los mexicanos que también le están pasando mal en Estados Unidos. Y pues muchas gracias, Juan. También quedo a tus órdenes. Muy, muy Hasta agradecida. pronto. Gracias. Vale. Bye. También muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron. Pues ya la vamos a cortar. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Aquí Mish Miranda, todos los que nos estuvieron mandando mensajes, querido Héctor. Tere, muchas gracias por todas tus palabras de aliento. A Juanma pregunta, muchísimas gracias por conectarte. También sigo mucho tu trayectoria. Eres un periodista increíble. Aquí estoy viendo, querida Ingrid. Oigan, pues la verdad, un placer. Muchas gracias por haberse conectado. Escuchar palabras como las de León, creo que sí, nos tiene que dar mucha fuerza para no quedarnos callados, mucha fuerza para también volvernos muy responsables en nuestros posicionamientos públicos y pues que sepan que tenemos lazos en muchísimas partes para seguir aprendiendo y pues construyendo esto que todos conocemos y amamos como país. Entonces, pues ya voy a terminar la transmisión, pero agradecerles mucho su presencia, sus comentarios y vamos a seguirle, que aún tenemos mucho por hacer y mucho por trabajar. Entonces, un beso a todos, cuídense.